Bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy, aprenderás 8 tips de cómo bajar de peso sin pasar hambre, para que puedas disfrutar de una vida saludable sin sacrificios innecesarios. También, cómo calcular tus calorías diarias según tu peso y altura, alimentos que debes consumir y más. Primer tip, seguramente ya lo han escuchado antes, crear un déficit calórico. Esto significa consumir menos calorías de las que tu cuerpo necesita. Para ello harás lo siguiente, agarra tu calculadora y hagamos números. Primero calculamos el metabolismo basal, MB. Hombres. 66 más 13,75 por peso en kilogramos, más 5 por altura en centímetros, menos 6,75 por edad en años. Mujeres, 655 más 9,56 por peso en kilogramos, más 1,85 por altura en centímetros, menos 4,68 por edad en años. Segundo, determinamos el nivel de actividad física. Sedentario, poco o ningún ejercicio. Ligero, ejercicio ligero de 1 a 3 días a la semana. Moderado, ejercicio moderado de 3 a 5 días a la semana. Activo, ejercicio intenso de 6 a 7 días a la semana. Muy activo, ejercicio muy intenso o trabajo físico. Y por último multiplica el MB por el factor correspondiente al nivel de actividad física. Sedentario. MB por 1,2. Ligero. MB por 1,375. Moderado. MB por 1,55. Activo. MB por 1,725. Muy activo. MB por 1,9. Entonces, tomemos como ejemplo a un hombre de 30 años que pesa 90 kilogramos y mide 176 centímetros. Y a una mujer de 30 años que pesa 70 kilogramos y mide 160 centímetros. Para el hombre, TMB igual a 66 más 13,75 por 90 kilogramos más 5 por 176 centímetros, menos 6,75 por edad en años igual a 1981. Para la mujer, TMB es igual a 655 más 9,56 por 70 kilogramos, más 1,85 por 160 centímetros, menos 4,68 por edad en años. Es igual a 1480. Una vez que tenemos la TMB multiplicamos por el nivel de actividad física, pongámosle que son sedentarios. Entonces para el hombre 1981 por 1,2. Y para la mujer 1480 por 1,2. El hombre que pesa 90 kilogramos y mide 176 centímetros, con un nivel de actividad sedentario, debería consumir aproximadamente 2.377 calorías diarias. Y la mujer que pesa 70 kilogramos y mide 160 centímetros, también con un nivel de actividad sedentaria, debería consumir aproximadamente 1.780 calorías al día. Una vez que conozcas tus requerimientos calóricos, puedes empezar con un déficit del 10 al 20%. O sea, al valor que te da en el cálculo que hicimos antes, réstale el porcentaje elegido y listo. No te recomiendo hacer un déficit demasiado agresivo, ya que no es sostenible ni saludable. Además, ten paciencia y evita comenzar con un consumo calórico muy bajo, ya que eso solo te llevará a necesitar comer cada vez menos para ver resultados. En los comentarios te dejo una aplicación gratis para llevar registro de lo que comes a diario. Sé que algunas dietas restrictivas prometen resultados rápidos, pero créeme, no son la mejor opción a largo plazo. Seguro has experimentado esa sensación de empezar una dieta de 1200 calorías y ver resultados al principio, pero luego quedarte estancado y sentirte agotado. No es agradable pasar hambre ni tener que hacer ejercicio en exceso. Por eso, mi segundo tips es comprometerte. Sí, el compromiso es fundamental. Puedes tener el mejor plan nutricional del mundo, pero si no te comprometes a seguirlo, no obtendrás los resultados deseados. No te preocupes, no tienes que hacerlo al 100% todo el tiempo, pero es importante seguir las pautas y esforzarte por lograrlo.
Recuerda que la disciplina también juega un papel clave en este proceso. El tercer tips es ser flexible. No pasa nada si algún día te das un gusto o te sales un poco del plan. No tienes que ser tan estricto como un robot. Lo importante es que en tu alimentación predominen los alimentos reales y nutritivos. Claro, puedes disfrutar de algún ultraprocesado de vez en cuando, pero nunca descuides tu ingesta de alimentos nutritivos. Recuerda que la comida es combustible y tu cuerpo te lo agradecerá. Mejorar tu alimentación es el cuarto tips que quiero compartir contigo. No se trata solo de hacer un déficit calórico, sino de elegir alimentos de calidad. Tu cuerpo necesita tanto macronutrientes como micronutrientes. Asegúrate de incluir fuentes de proteínas como pollo, pescado, huevos, legumbres y lácteos. También es importante consumir una variedad de frutas y verduras frescas. Estos alimentos son ricos en vitaminas, minerales y fibra, lo que te ayudará a sentirte saciado y a mantener un sistema digestivo saludable. Evita los alimentos procesados y refinados en la medida de lo posible. Estos suelen ser altos en calorías, grasas saturadas, azúcares añadidos y sodio, y carecen de nutrientes esenciales. Opta por alimentos integrales como granos enteros, cereales, frutos secos y semillas, que proporcionan nutrientes y energía de calidad. El quinto tips es mantenerse hidratado. A veces confundimos la sed con el hambre, por lo que es importante beber suficiente agua a lo largo del día. El agua ayuda a mantener el metabolismo funcionando correctamente, mejora la digestión y te ayuda a sentirte lleno. Además, evita o limita el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas, ya que pueden agregar calorías vacías a tu dieta. El sexto consejo es incorporar actividad física a tu rutina diaria. El ejercicio no solo te ayudará a quemar calorías, sino que también fortalecerá tus músculos, aumentará tu metabolismo y mejorará tu bienestar general. Busca actividades que disfrutes, ya sea caminar, correr, nadar, hacer yoga o cualquier otra forma de ejercicio que te mantenga activo y te haga sentir bien. El séptimo tips es dormir lo suficiente. El descanso adecuado es esencial para mantener un equilibrio saludable. Durante el sueño, el cuerpo se recupera, se regula el apetito y se controla el metabolismo. Intenta establecer una rutina de sueño regular y asegúrate de dormir entre 7 y 9 horas cada noche. Por último, como octavo tips, es fundamental que cuides de tu salud mental y emocional. El estrés y las emociones negativas pueden afectar tus hábitos alimenticios y tu bienestar en general. Encuentra formas de relajarte y manejar el estrés, como practicar la meditación, el yoga, la respiración profunda o dedicar tiempo a actividades que te gusten. Recuerda que el proceso de bajar de peso de forma saludable lleva tiempo y esfuerzo. No te compares con los demás y no te desanimes si los resultados no son inmediatos. Cada persona es única y lo importante es mantener un enfoque equilibrado y sostenible a largo plazo. Y eso es todo. Ahora que tienes las herramientas necesarias para calcular tus calorías diarias, estás un paso más cerca de alcanzar tus objetivos de bajar de peso. Recuerda que el conocimiento es poder, pero la acción es lo que realmente marcará la diferencia. Si te ha resultado útil esta información y quieres aprender más consejos sobre nutrición, pérdida de peso y estilo de vida saludable, te invitamos a darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de nuestros próximos videos, donde compartiremos valiosos consejos para ayudarte en tu camino hacia una vida más saludable. Recuerda que cada pequeño paso cuenta, y juntos lograremos grandes resultados. Te mando un fuerte abrazo.